El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. En el capítulo 7, según mi Biblia, del libro de Ezequiel, en la página 768, hay una palabra de Dios para tu vida en esta noche. Para quien ahora está esperando una palabra de Dios, para quien sutilmente ha caído en las garras del pecado, para quien sutilmente se ha ido deslizando suavemente y hoy se encuentra bajo el efecto del pecado. Y el pecado, una vez que te domina, el pecado una vez que te hiere, el pecado te mata. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y sé que hay creyentes que hoy van a recibir esta palabra y la van a recibir con poder y con victoria, porque saben que en su interior se están muriendo, porque el pecado les hirió y le hirió de muerte. Las heridas que causa el pecado no son heridas leves, no se pueden sanar con una simple medicina. Las heridas que causa el pecado son graves y tienen consecuencias y traen secuelas muy tremendas. El hombre no toma conciencia de esto. El hombre pretende tapar el pecado simplemente echándose la culpa y diciendo: bueno, soy débil, cometí un error. Pero vas a necesitar mucho más que esto para poder evadir a las consecuencias que trae el pecado consigo. Hay creyentes que por cometer errores hoy están estancados. Por cometer errores hoy no se pueden levantar del banco y salir a la calle a predicar con un volante en la mano, porque están estancados, porque en sus mentes ahora se han creado estructuras, formas de pensamiento que no fueron inventadas por Dios, sino que fueron creadas por Satanás. Bloqueo en las mentes, bloqueo en el corazón, a tal punto que el hombre ya no sabe si está vivo o está muerto, si puede sentir amor por el que está perdido o si no siente absolutamente nada. Así se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el tipo del creyente de estos días, porque el pueblo de Israel fue bendecido por Dios, pero también atravesó dificultades por la rebeldía que había en su corazón. El pueblo de Israel es el tipo del creyente de estos días, porque el pueblo de Israel recibió la palabra de Dios. Unos crecieron y entraron a la victoria, otros desobedecieron, y dice la Biblia que sus cuerpos cayeron en el desierto. Ruego a Dios que en esta noche que te levantes, te pongas firme sobre tus pies y sigas caminando hacia la bendición, hacia la tierra prometida. Aleluya, aleluya. Santo es Dios, digno de gloria. La Biblia dice: levántate tú que duermes y despiértate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Y si a pesar de que conocías a Dios y que algún día habías escuchado el mensaje a través de la radio y del cassette, pero si todavía en tu vida se domina el pecado, todavía el pecado tiene parte en tu vida, entonces significa que esta palabra tiene que entrar en tus oídos y entrar en tu corazón y entrar en tu mente y entrar en tu espíritu y provocar un cambio. El hombre aprende la palabra de Dios, sabe qué es lo que debe hacer, pero luego dice que el hombre se comporta como aquel que ve su rostro natural en un espejo y contempla su rostro, pero dice que luego se va y se olvida de cómo era, a pesar de que es el mismo. Se olvida de cómo era, de cómo estaba, de si estaba bien o si estaba mal. Así como las mujeres cuando van a salir se miran una vez y se van y dicen: pero estoy bien, y vuelven otra vez y se van, y cuando están por cerrar la puerta dicen: a ver, otra vez, y se miran otra vez y dicen: sí, estoy bien, y se van y se olvidan otra vez cómo están. Así que dicen: mejor me llevo el espejo a la cartera. Y cuando se olvidan, abren la cartera y se miran en el espejo. Estoy bien, dice. A ver si no cambia.
a ver si sigue teniendo la misma apariencia que ella espera tener. En el camino de Dios dice que hay personas que se comportan de esta manera. Se alejan de la bendición de Dios y luego se desconocen ellos mismos. Luego ya no saben ni cómo eran antes y cómo son ahora, y piensan que siguen siendo los mismos, pero sutilmente vas cambiando. El padre mira a sus hijos y dice, está siempre igual, lo veo igual. Cuando viene el pariente de lejos, dice, ¿cómo creció tu hijo? Y el padre dice, yo lo veo igual, porque lo ve todos los días. Y al verle todos los días, él no puede notar los cambios. Y hay cambios que no podés notarlos vos mismo, sino que solamente podés mirarlos a través de la palabra de Dios. Hay cambios en mi vida que no los he notado. Y que al contemplar la palabra de Dios y al ponerme a prueba yo en la palabra de Dios antes, y al ponerme a prueba hoy en la palabra de Dios, me doy cuenta de los cambios, de las transformaciones. Si no hay cambios, si no hay transformaciones, algo sucede. Hay que rever el cristianismo, hay que rever tu doctrina, hay que rever tu forma de buscar a Dios. Y no te das cuenta cuando cambias, y no te das cuenta cuando te enfriás, cuando dejas de orar, no te das cuenta. Así cierto hermano dice que fue a alguien y le dijo, ¿sabes que ando mal? Pero ¿cómo que andas mal? Sí, ando tremendamente mal. Pero no puede ser, si venís siempre a la iglesia, ando mal. Pero este hermano le dijo, bueno, algo tiene que suceder en tu vida. Y él dijo, no estoy en pecado, no hago nada malo. Y pensaba, dice, ahora que me acuerdo, hace 3 días que no oro, dice. Que no oro a Dios. 3 días que no oraba a Dios y ya se sentía mal. Pero mientras él se movía diariamente en el trajín diario, no se dio cuenta cuando dejó de orar el primer día. Tampoco se dio cuenta el segundo día. El tercer día no se dio cuenta. Hay personas que van y vienen y tienen tanta tarea que llegan a su casa y están exhaustos y se acuestan a dormir. Y ni siquiera piensan si oraron, si mantuvieron comunión con Dios o no. Y luego comienzan a sentirse mal. Y luego comienzan a sentirse vacíos. Entonces tiene que venir la palabra de Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo del Señor para mostrar tu rostro ahora, cómo estás. Así hay matrimonios que cuando tienen dificultades le dicen, mirate al espejo la cara que tenés, está endemoniado. Y el marido no quiere ni asomarse al espejo porque si se asoma se asusta. Amén. Y la mujer le dice, mirate la cara de demonio que tenés. Y el marido no se da cuenta. Él dice, ¿qué demonio ni demonio? Y le agarra trompadas a la mujer. Y no me vengas a decir ningún demonio, dice. Él no se da cuenta cuando cambió su carácter, y juntamente con su carácter cambia ahora la postura, la apariencia de su rostro. Cuando una persona está enojada, se refleja también en su cuerpo. Un estado interior se refleja en tu cuerpo. Cuando estás alegre también se refleja en tu cuerpo. Cuando estás lleno de Dios también se refleja en tu rostro, en tus palabras, en tu cuerpo. Dice la Biblia que Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días con Dios, y cuando bajó la gente le decía, Moisés, ¿por qué tu rostro brilla tanto? Moisés, ¿qué tenés en la cara que hay tanto resplandor, tanto brillo? La gente no lo podía ni contemplar siquiera. ¡Aleluya! Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 7, verso 23, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios vamos a recibir con un aplauso glorioso, y más glorioso todavía, y que suba tu alabanza hasta los cielos de los cielos. Aleluya. Santo Dios, digno de gloria. Así le dijo el Señor a Ezequiel. Hazte una cadena, le dijo. Haz una cadena. Y los profetas deberían hacer alguna actitud para demostrar y ejemplificar y explicar didácticamente
al pueblo lo que Dios quería hablar. Y él se hizo una cadena, y el pueblo debería preguntarle: ¿qué te propones con esto? ¿Por qué haces una cadena? ¿Por qué una cadena? Primero, número uno, porque la cadena era el simbolismo de la esclavitud. Número dos, la cadena también era el simbolismo del prisionero, del cautivo. Poder ser esclavo, pero estar libre. Y poder ser esclavo y estar cautivo. Hay personas que son esclavas, pero que andan en la vida y se mueven libremente. Y hay otros que son cautivos, se encierran en su casa y no pueden salir de la depresión. Cierto día una mujer nos llamó desesperada. Para esta mujer no había esperanza. Esta mujer dijo: yo hace muchos años que estoy encerrada en mi casa, tengo las ventanas y las puertas herméticamente cerradas, todo lo lavo constantemente con lavandina y compro litros y litros de lavandina porque tengo miedo a enfermarme. Cuando sus nietos, los únicos que entraban a su casa, los visitaba, los limpiaba de arriba abajo, no sea cosa que le traigan algún virus. Esta mujer estaba prisionera. La cadena es simbolismo de la esclavitud y simbolismo también de la prisión. Esta mujer estaba prisionera. Nadie podía entrar a su casa, no atendía a nadie. Cuando salía a la calle, las muy pocas veces que salía prácticamente como si fuese un astronauta o algo así, llena de guantes y cosas para que no se contamine con los virus del aire. Algo tremendo. Nadie podía entrar a darle una palabra de fe. Nadie podía entrar a darle una palabra de aliento. Nadie podría ni siquiera golpear la puerta de su casa. Pero esta mujer estando ahí prisionera. La Biblia dice que el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, en la prisión, en la celda, ni le faltará el pan. ¿Y quién entrará a la celda? Si está encerrado, nadie puede entrar. Cuando una persona se encierra y demonios de locura le atormentan, ¿quién puede entrar a liberar a esa persona? ¿Quién puede ir y explicarle y decirle: usted debe aceptar a Jesús para ser libre de los demonios de locura? Nadie. Ni siquiera los médicos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Nada pueden hacer con estos casos. Simplemente y solamente los estudian. Y nada más. Pero ellos no pueden entrar a descubrir dónde está el alma de esa persona prisionera. Se encuentra prisionera. Aquí entre nosotros hay un varón que cuando yo un día lo fui a visitar al hospital estaba prácticamente loco, completamente loco, diría yo. Y le hablaba y él se comportaba como si fuese otra persona. Su esposa no lo conocía, su madre lo desconocía, su padre lo miraba y no lo podía creer. Cuando entraba su hijo a verlo, él se peleaba con su hijo como si fuese una criatura de un extraño. Estaba totalmente ido, fuera de razón. Y hablaba y deliraba y divagaba las 24 horas del día o durante las horas que él estaba despierto. Y cuando yo empecé a hablar con él, no podía escucharme. No podía entender. Le hablaba de Dios y no podía entender lo que era Dios. Le hablaba del poder y no podía entender lo que era el poder. Sin embargo, hay solamente uno que puede entrar y penetrar hasta donde el alma está cautiva, hasta donde el hombre ha quedado esclavo, y romper las ligaduras y romper las cadenas. Y mientras yo le estaba hablando a este varón y él divagaba, en un momento dejó de divagar y hablaba como una persona totalmente desquiciada. Hablaba y hablaba y hablaba y en un momento me miró y me dijo: quiero que me devuelvan mi espíritu. Dijo: ¿dónde está mi espíritu?, dijo él, con un tono de voz distinto. Y luego que me miró y me dijo eso, siguió divagando y divagando y nunca más entró en razón. Yo fui y le conté esto a su esposa. Nunca más entró en razón en aquellos días. Sin embargo, el Señor había roto las cadenas. Había entrado donde ningún ser humano puede entrar, donde ningún hombre puede entrar.
en la profundidad de una mente cautiva, de una mente desquiciada. Ahí había entrado Dios y le había permitido unos pocos segundos de lucidez para que él pida auxilio y ayuda. Cuando le dije esto a su mujer, se puso a orar, nos pusimos a orar, nos pusimos a clamar. Esta mujer ya estaba ayunando desde antes. Yo le digo, es ahora o nunca, o ahora sale tu marido de esto, o queda totalmente loco, encerrado en un psiquiátrico para siempre. Hoy está sentado aquí entre nosotros. Él puede decir que Dios tiene el poder para romper las cadenas, romper y quebrar las cadenas más fuertes del pecado. ¡Aleluya! ¡Digno de gloria! Dios le dijo a Ezequiel, ve y hazte una cadena porque la tierra está llena de delitos. Y una cadena porque la cadena esclaviza. La cadena es sinónimo de esclavitud y sinónimo de ser un prisionero. Tal vez hoy te encuentres prisionero. Quizás sos una de aquellas personas que te encerras en tu cuarto en depresión y no dejas que nadie entre a tu casa, no quieres hablar con nadie. Estás cautivo. El pecado te cautivó. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y aquel que es vencido por alguien se constituye esclavo de aquel que le venció. Y aquel que es vencido por el pecado, esclavo es del pecado en esta noche. Y el pecado te va a esclavizar, y el pecado te va a atar. ¿Y por qué también más dice, hazte una cadena? No le dijo Dios, hazte una soga, le dijo, hazte una cadena, porque la cadena debería estar compuesta por eslabones, por pequeñas partes que unidas entre sí iban a ser ahora un elemento que pueda esclavizar, que pueda sujetar a alguien, sea animal o sea una persona o sea cualquier otra cosa. Y Dios compara el pecado no con una soga, no compara el pecado Dios en esta oportunidad, no con una gran ligadura. Dios compara el pecado con una cadena. Con una cadena que está compuesta por pequeños elementos que se van uniendo entre sí. Que se van uniendo. El hombre dice, yo no soy malo, pero roba. Por un lado roba en su trabajo, por otro lado miente. Pequeños eslabones que van formando su propia atadura. Por otro lado tiene malos pensamientos. Y el creyente dice, ¿y a mí qué me toca esto? Es que el creyente a veces se descuida y comete pequeños errores y no aprende a limpiarse en Dios. Y cuando se quiere dar cuenta, ya no ora más, ya no lee más la Biblia, ya no predica más la palabra, le cuesta sujetar su propio carácter. Y poco a poco él mismo comienza a formar una cadena. La propia cadena que le atará. Satanás no te ata con sus cadenas, porque sus cadenas no tienen poder sobre tu vida. La Biblia dice que Satanás se vale de nuestro pecado. Satanás se vale de nuestros errores. Satanás se vale de nuestras debilidades. Él no inventa algo para esclavizarte, vos lo creás. Tu pecado es el que te está atando. La Biblia dice, la tierra está llena de delitos. Y el hombre mismo está formando hoy su propia atadura. Y el hombre mismo está formando hoy su propia esclavitud, su propio destino de muerte. Hay personas que están hoy en la violencia. Sus hijos mañana seguirán en la violencia porque ellos han hecho una cadena. Y con esa cadena Satanás está planeando atarlos a ellos y atar a sus hijos y a las generaciones que siguen. Al punto tal que la Biblia dice que Dios visita la maldición en la primera, segunda, en la tercera y hasta la cuarta generación. La maldición continúa hasta la cuarta generación. Sin embargo, dice Dios que Él entonces propone y te promete bendecirte hasta 1000 generaciones. ¡Aleluya! Si crees hoy en Dios, 1000 generaciones tuyas serán benditas. ¡Aleluya! Santo es el nombre de Dios. Qué problema para los que están hoy viviendo una vida de pecado. Qué terrible problema para los que están enfrentando hoy dificultades muy grandes y no las pueden vencer, no las pueden controlar, y eso se les escapó de las manos. Pretenden que sus hijos sigan viviendo una vida buena, pero no pueden vivir una vida buena porque tienen una herencia mala. Ellos están heredando
lo que vos le dejaste. Y si estabas esclavo de los vicios, seguramente tus hijos seguirán esclavos de los vicios. Nadie podrá impedir, es una ley espiritual. Y cuando decimos nadie, por supuesto, siempre exceptuamos a Dios, porque lo imposible para los hombres, posible es para el Señor en esta noche. Aleluya. Tal vez nuestros padres pecaron, quizás nuestros abuelos caminaron lejos de los caminos de Dios, pero alguien llegó con el mensaje para romper tus cadenas y quebrar tus ligaduras. Aleluya. Dios le dijo a Ezequiel: ve y hazte una cadena. Y cuando la gente te pregunte qué es esa cadena, le explicarás qué significa la cadena. La tierra está llena de pecados y de violencia, y esos mismos van formando una cadena. Esos mismos van formando partes de la cadena día a día, eslabones. Y cuando la cadena esté terminada, Satanás les atará. Satanás les ligará para siempre. Satanás logrará esclavizarlos y nunca más podrán escapar. ¿Cómo poder escapar? Sus hijos serán malditos, sus nietos también serán malditos. Intentarán revertir la situación y no podrán. No se puede. Yo conozco personas que tenían sus abuelos en la brujería y que no pueden ser libres ahora de la maldición. Cierta mujer, después de una cruzada de milagros, bajamos a hablar con la gente. Esta mujer se acercó y me dijo: mire, pastor, yo vivía terriblemente mal, no tenía esperanza, porque me pasaban cosas extrañas, muy terribles y muy tremendas. Mi abuela era bruja, mi madre practicaba también la brujería, y yo cuando nací me vi envuelta en todo esto, y me di cuenta que las maldiciones entraban y salían de mi vida y de mi casa, y no podía ser feliz, y no podía cambiar. Era como que había entrado en un círculo vicioso. Era como que no había forma de cambiar. Como que para ella no había esperanza. Tal vez hoy te encontrás en una situación similar. Quizás naciste en un hogar donde se practicó la prostitución por siempre. Quizás naciste en un hogar donde robar era algo normal, donde mentir más normal todavía, donde adulterar era un orgullo. ¿Y cómo romper esas cadenas? ¿Y cómo quebrar esas ligaduras que se formaron por años? Esta mujer estaba en aquel lugar contándome la historia de su vida. Ella, cuando contaba que su abuela era bruja y que su madre estuvo atada a la brujería, lo contaba con tristeza en su corazón. ¿Cómo escapar? ¿Quién podrá escapar a las maldiciones del pecado en estos días? ¿Por qué el hombre no puede levantar cabeza? ¿Por qué Argentina no puede levantar cabeza? Porque es un país que ha formado sus propias cadenas que le atan. Las propias cadenas que sujetan a nuestro país las hemos formado nosotros mismos. El pecado, la desobediencia, vivir lejos de Dios, vivir en el paganismo, van atando un pueblo, van atando una nación y van atando un país. El continente africano es uno de los continentes más duramente afectados por pestes, plagas, por la pobreza, la miseria, la escasez de alimentos. El continente africano es uno de los continentes más volcados a la adoración de demonios durante muchos años. Hoy en el continente africano hay millones de personas que alaban el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy hay personas que están comenzando a quebrar nudos, romper los eslabones de una gran cadena que se había fabricado por años de vivir lejos de Dios. Esta mujer me decía: mi abuela estuvo en la brujería, mi madre estuvo en la brujería, yo nací en ese hogar y no sabía cómo se podía ser feliz. Todas las cosas me iban mal hasta que comencé a escuchar la palabra de Dios y Dios entró en mi corazón y Jesús cambió mi vida y su rostro se llenó de gozo, de paz y de alegría. ¡Aleluya! Y Dios transformó toda la maldición en bendición. Santo es el nombre de Dios, digno de gloria, digno de honra y digno de alabanza. Tal vez este sea el tiempo en el que deba cambiar tu vida.
Quizás sea este el tiempo en el que debas tomar conciencia de que las cadenas que te atan son tus propias cadenas. Son tus propios eslabones que vas formando día a día. Pastor, ¿por qué no puedo predicar? Porque te estás atando solo. ¿Por qué no puedo ser feliz? Porque día a día vos mismo te estás ligando. ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué no puedo progresar? Porque estás fabricando eslabones con tu maldad, con tus errores. Yo día a día me arrodillo a Dios y le digo: Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, rompo las cadenas, rompo los eslabones que el diablo quiera formar en mi vida para atarme, para esclavizarme. Tarde o temprano te darás cuenta cuánto se necesita el poder de la sangre de Cristo, que es lo único que te puede limpiar de todo pecado, lo único que tiene poder para deshacer las cadenas, para romper las ligaduras. Ezequiel se hizo una cadena y el pueblo se dio cuenta de lo que significaba. Esos ahora estarían prontos a la esclavitud, prontos a vivir una vida de pecado, prontos a que en cualquier momento alguien venga a esclavizarles y alguien venga a cautivarles. La Biblia dice que Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero él no puede destruir a nadie, ni hurtar nada, ni matar, si primero no te vence. ¿Y cómo te vencerá? Con tus propios errores te vencerá. Con tus propias debilidades te vencerá. Él no inventará algo distinto para que caigas en pecado. Tus propios errores, tus propias debilidades, la propia maldad que estaba cometiendo el pueblo de Israel, era el arma que Satanás había cogido para destruirlos para siempre. Tal vez hoy sea el tiempo en que debas reflexionar, en que debas abrir tus ojos. Así cierto varón, él practicaba el pecado, el adulterio, la pornografía. Él no le importaba nada a su esposa, a sus hijos, pero moralmente ante los demás él era una persona buena. Ante los demás él era una persona normal. Sin embargo, su maldad le iba atando, su maldad le iba encadenando, hasta que cierto día intentó abusar de su propia nieta. Y luego su esposa encontró cantidad de revistas pornográficas que él tenía. La propia maldad, los propios errores. La Biblia dice en el libro de Cantar de los Cantares: cazadnos, dice, las zorras pequeñas, las que echan a perder y las que estropean el sembrado, el sembradío. Las zorras pequeñas. Porque juntamente con esas zorras, así dice la Biblia, que Sansón ató a las zorras, les ató como si fuesen besones y les prendió fuego y mandó las zorras por los campos de los filisteos. Los filisteos miraban el campo a ver si había algún ladrón y no había nada. Estaba todo bien. Pero sutilmente las zorras, tan pequeñas son y pasan tan desapercibidas y pueden ser tan destructivas. Tus propios errores, los malos pensamientos, el no procurar tener una mente limpia y renovada delante de Dios, son zorras pequeñas, pero que pueden destruirte para siempre. Y así dice que cuando los filisteos quisieron darse cuenta, todos sus sembrados estaban en llamas. ¿Quiénes los habían incendiado? Ellos no sabían. Hasta que tal vez alguno por ahí encontró una zorra que tenía en su cola atada como un vellón con fuego. ¡Qué tremendo! ¿Y cuántas zorras pequeñas habrá en tu vida? ¿Y cuántos eslabones ya se estarán fabricando en tu vida? De odio, de rencor, de amargura, de envidia. Eslabón tras eslabón. Eslabón tras eslabón. ¿Cuántos metros tiene tu cadena ya? ¿Cuántos eslabones tendrá? 5, 6, 7 eslabones. En cualquier momento te terminará atando y esclavizándote para siempre. Hay personas que no pueden hablar con otra persona, pero porque tienen bronca en su interior, porque tienen odio en su corazón. Son creyentes, pero creyentes atados. Son creyentes, pero creyentes esclavos. No pueden salir a una vida de victoria. Algunos dicen: yo quiero dejar el alcohol, pero no podrán vivir bien dejando el alcohol. Tienen que dejar todo el pecado para poder vivir bien.
Dejarán el alcohol, pero no dejarán los malos pensamientos. ¿Cuántos abusos de niños hay en estos días? ¿Cuántas personas tienen perversidad en su corazón? La pornografía infantil se consume y es un mercado que avanza día a día, al punto tal que en internet está plagado de pornografía y aún pornografía infantil. ¿Y quiénes son los que consumen este material? Son los que tienen dinero, son los que viven bien por fuera, pero en su mente está totalmente corrupta. Su mente está totalmente atada y esclavizada por sus propios errores. El dinero no te podrá liberar, el estatus social no te podrá liberar, el tener una apariencia buena no te podrá liberar. A Michael Jackson lo denunciaron por corruptor de menores. A otro personaje conocido en nuestro país también lo denunciaron por corruptor de menores. Qué tremendo, qué terrible. Y algunos dicen: me gustaría ser como ese violador. Como ese te gustaría ser. Bueno, tener la fama que tiene. Es que no podrá el hombre ser feliz si no deja el pecado completamente. No podrá el hombre vivir bien si no abandona el pecado completamente. Y a veces Dios te pide que sacrifiques para poder vivir una vida de santidad. Que sacrifiques cosas que en tu corazón son de alta estima. Yo he sacrificado mis amistades, mis anhelos, mis ideales, mis sueños como incrédulo, los he sacrificado todos para poder vivir hoy una vida de santidad, para poder vivir hoy en un camino de verdad y de bendición. ¿Cómo podría yo decirle: Señor, ayúdame a no tener malos pensamientos? Si yo iba a los bailes, si salía con mujeres, ¿cómo podría decirle yo a Dios tal cosa? Señor, ayúdame a vencer los malos pensamientos. Si en la televisión está plagada de pornografía, ¿cómo podés decirle: Señor, ayúdame a dejar los malos pensamientos, si tus amistades de lo que hablan solamente es de lo malo? La Biblia dice que en todo lo que sea justo, todo lo que sea de buen pensar, todo lo que sea agradable, todo lo que sea grato a los ojos de Dios, en eso pensar, dice Dios. En eso pensar. ¿Cómo podrás convivir con las tinieblas? ¿Cómo podrás convivir con las tinieblas y que las tinieblas no prevalezcan sobre tu vida? ¿Cómo podrás estar al lado de alguien que está atado si vos no terminás atado? O él te convierte a su vida o vos lo convertís a él, a la tuya. Andarán dos juntos, dice la Biblia, si no estuvieran de acuerdo. Es imposible, no pueden andar los dos juntos. Y el hombre no toma conciencia. Pero cuando Ezequiel hizo la cadena, la gente miraba la cadena de Ezequiel y era símbolo de esclavitud, y era símbolo de la prisión, y la gente comenzó a decirle: ¿a quién vas a esclavizar? ¿A quién vas a atar? ¿Por qué estás haciendo tal cosa? Ezequiel entonces pudo explicar la palabra de Dios. La cadena no es creada por Dios, no está hecha por Dios. La cadena es lo que está haciendo el hombre día a día con su pecado. Terminará suicidándose tal vez. Y si Dios habla de suicidio, tal vez es porque hay personas que están escuchando este mensaje que pensaron en quitarse la vida. Terminarán abandonando a su mujer, a sus hijos. Terminarán homosexuales. Yo sé de personas que tienen 2, 3 hijos, que eran hombres normales, ahora son homosexuales. Sé de mujeres que eran mujeres normales, que ahora son lesbianas. ¿Por qué? Y alguno de ellos dirá: ahora yo quiero cambiar de vida, pero no puedo. Me gustaría, pero no puedo, porque están encadenados. En la antigüedad la cadena era lo más fuerte. ¿Sabías esto? Las ligaduras, las sogas se podían quemar y derretirse y romperse. Los yugos se podrían quebrar fácilmente con alguna hacha o con algún elemento que usaban para cortar los árboles. También se podrían quemar o quebrar
Pero la cadena, no. La cadena era lo más seguro que existía en la antigüedad. Al apóstol Pablo, cuando lo metieron en la cárcel, dice que lo pusieron en el cepo. Dice que ataron sus pies con cadenas, con grillos. Los grillos eran las muñequeras de hierro. Allí estaba el creyente, el que amaba a Dios, a quien el enemigo le había puesto cadenas, pero sin embargo luego vino el Espíritu de Dios y rompió las cadenas, y los grillos se cayeron de sus manos, de sus pies. Aleluya. Tal vez en esta noche sientas que hay cadenas en tu vida, pero si puedes creer en Dios, si puedes dejar el pecado de lado, las cadenas caerán de tus manos. Santo es el Señor. Yo te invito a que te pongas de pie esta noche. Alguien hoy, a quien Dios le está hablando específicamente, debe tomar una actitud de fe. Debe dar un paso de fe. No podrás ser feliz jamás. No te servirá la hipocresía. No te servirá la apariencia. Si Dios sabe quién sos, ¿para qué seguir disfrazándote? ¿Para qué seguir ocultando la maldad que hay en tu interior? La violencia, el odio, los malos pensamientos, la falta de paz, la pornografía. ¿Por qué no tomar conciencia de tu vida y decirle, Señor, yo estoy así como el pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel? He formado las cadenas que me están atando hoy. Hay jóvenes que comienzan a incursionar en la prostitución, en la pornografía, en el sexo libre. Cuando tienen 30, 40 años ya están pasados de vuelta. Son capaces de hacer cualquier cosa para satisfacer una pasión o un deseo. Pueden hacer cualquier cosa porque están atados. Y una persona atada puede hacer lo que sea para conseguir lo que está buscando. Está cegada. Ahora es como un animal. Está cegado. Y ahora hará cualquier cosa. Y aún luchará contra quien fuere para poder sentirse bien. Es como alguien que está bajo el efecto de las drogas. Para conseguir más droga es capaz de hacer cualquier cosa. Alguien que está atado para poder escapar o para querer seguir alimentando su vida es capaz de hacer cualquier cosa. Personas que están atadas por la envidia son capaces hasta de matar a su propio amigo por la envidia, hasta de traicionar a sus propios parientes por la envidia, hasta de criticarle delante de su propia cara por la envidia. Quienes están atados por el sexo son capaces de hacer cualquier cosa para poder satisfacer su propio deseo. Y el hombre no toma conciencia. Dios ya me había guiado a predicar una palabra hace un par de años atrás, a advertirle a hombres que están practicando el sexo libre, que exaltan y entronan en el sexo, en que el próximo paso es el homosexualismo. Después del superhombre entran al homosexualismo, a las orgías. Ese es el próximo paso. Yo he escuchado testimonios de personas que comenzaban a contar cómo habían caído en el homosexualismo. Algunos por abusos o violaciones, y otros porque querían tanto libertinaje que al final no había límites para satisfacer un deseo. Terminaron en el homosexualismo. Estrellas de rock and roll que eran hombres propiamente dichos, que tenían muchísimas fans y mujeres que les seguían por todas partes, que habían formado familia y se habían casado. Pasaron algunos años y después de tanta locura en su mente y de tanto pecado, terminaban confesando abiertamente que eran homosexuales.
En nuestro país existe una gran cantidad de artistas que son homosexuales y lo dicen abiertamente ya. ¡Qué tremendo! Son a quienes tal vez tus hijos idolatrizan, quienes tus hijos lo tienen como héroes, como lo máximo, como ejemplos de vida. Yo estaba en el ambiente de la música y en algún momento el músico se pone tan delirante, algunos, no todos, como en todos los casos. Existen algunas personas dentro de un grupo que cometen ciertos errores y otros obviamente que no. Pero algunos de los músicos se ponen tan delirantes que quieren probar droga, no porque sientan deseo de drogarse, sino porque quieren ser como los otros, que tienen mucho dinero y que se drogan. Y ellos andan buscando unas pastillas para drogarse. Mis amigos tomaban perfume porque no tenían ni plata para comprarse una caja de vino. ¡Qué tremendo! Y van pensando en el libertinaje y van divagando en su mente. Y en su mente se crea un pensamiento bohemio, místico. Yo estaba con ellos, viviendo sus propios ideales y conociendo sus propios pensamientos, moviéndome diariamente en el mismo ambiente. Había algunos que tenían los pies en la tierra, otros que tenían, ni pies tenían prácticamente, porque andaban volando todo el día. Y otros que buscaban de ser como hacerse los fantasmas, como dicen por ahí, hacérselo fuera de serie. Así yo tenía un amigo que él se hacía fuera de serie y después no lo vi durante 2 años. Yo tomé mi camino, mis pasos los dirigí hacia Dios y él siguió en su vida. Cuando lo volví a ver después de 2 o 3 años, lo vi raro. Yo digo, ¿qué le pasó? Y lo vi muy amanerado, muy suave, muy afeminado. Yo lo miré. Y quien ha andado en el mundo, sin siquiera que haga falta que alguien le diga que es homosexual o que tiene inclinación homosexual, uno se da cuenta. Yo lo miré y dije, se pasó de vuelta. Dije. Por mis adentros dije, de tanto el místico que se hacía del divagante, terminó como algunos cantantes famosos, que vos le mirás las manos y tienen manos de nena. Y la Biblia dice que ningún afeminado entrará al reino de los cielos. La palabra afeminado, el término bíblico que se usa en las escrituras para designar la palabra afeminado, significa suave. Y Dios ha establecido una diferencia muy clara entre el hombre y la mujer. Y la mujer va a ser más suave en sus actitudes, en sus palabras, en su comportamiento que el hombre. El hombre va a ser más tosco. Antes, algunos pensaban que ser cristiano era ser suave. Y así hay como muchos religiosos. Vivieron en el homosexualismo. Y aún hay testimonios de personas que cuentan que su religión les llevó y les obligó prácticamente a vivir en el homosexualismo. Por la castidad y por tantas mentiras que le metieron en la cabeza. Y tus hijos y los hijos de tus hijos deben tener muy claro en su mente y en su corazón. Y vos sos el responsable de ir formando su propia identidad, de qué es lo que ellos son. Los psicólogos dicen, bueno, que él puede ser lo que sea, que él decida. Biológicamente ya está decidido qué es lo que él debe ser. Y cuando una persona le dicen, usted ahora se va a sentar aquí y va a operar esta máquina para levantar los grandes paneles de hormigón para construir el edificio, el hombre asume ese papel y trata de cumplirlo, porque si no será un inservible y un inútil. Y el concepto que hay hoy en el mundo del homosexualismo es distinto. Dicen que el hombre sea lo que quiera ser. El hombre debe asumir el papel para el cual Dios le puso aquí en la tierra. Ser hombre y engendrar a sus hijos. Y enseñar a sus hijos a sostener a su propio hogar y su propia familia.
No puede decir el hombre Señor, pero tú sabes que yo no nací para esto. En el momento que naciste con un sexo determinado, es porque debes caminar en esa senda. Y Dios va a ir formando tu carácter, de hombre o de mujer, según biológicamente esté determinado en tu cuerpo. Y tus padres te inculcarán qué es lo que debas hacer. Los padres que te aman. Los que no te aman te dirán, haz lo que quieras. Pero serás infeliz durante toda tu vida. Vivirás amargado. ¿Quién puede decirme que un homosexual vive bien hoy? Algunos dicen, yo vivo bien, pero es mentira. Yo cuando estudiaba en la facultad, en la residencia universitaria donde vivía, había 2 o 3 homosexuales y se juntaban entre ellos a divagar y se sentían apartados, aislados. No podían ser hombres ni tampoco podrían ser mujer. Tenían un dilema tremendo en su mente. Hablaban como mujer, pensaban como mujer, pero no servían para cumplir la función de una mujer. No podrían procrear hijos. Tampoco sabían ser hombres. Qué tremendo. Y si Dios te está hablando esta palabra, tal vez sea para que tengas en claro qué es lo que Dios piensa acerca del hombre y de la mujer y acerca de la crianza de tus propios hijos. No sea cosa que luego vaya formando las propias cadenas que atarán a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El pecado te va esclavizando. El pecado te va atando. Y cuando te quieras dar cuenta, harás lo que el pecado quiera que hagas y nada más. Porque un día su mujer entró a su casa y le encontró con otro hombre y abandonó a su familia. Se fue tras el camino del homosexualismo. ¿Quién sabe dónde esté hoy? ¿Quién sabe cuáles sean sus pasos o cuáles sean las veredas que él estará recorriendo en estos días? Sin embargo, yo he podido ver personas que estaban allí, tal vez en el lugar donde vos estás, escuchando un mensaje como estos, y tenían problemas en su mente, en su corazón, y otros ya estaban declarados en un homosexualismo, el cual lo practicaban abiertamente. Pero luego pasaron al frente, tomaron un micrófono como estos y dijeron, el Señor Jesús me liberó del homosexualismo, me cambió la mente, me cambió mi corazón. He dejado el homosexualismo para vivir la vida como Dios quiera que la viva. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Dios! El libro de Ezequiel dice, capítulo 23, capítulo 7, verso 23, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Y ellos entenderán, y ellos se darán cuenta, y ellos luego mirarán que las consecuencias de la maldad que hay en la ciudad son por sus propios errores y por sus propios pecados. Que uno no los quiere enfrentar, que uno no quiere tomar conciencia de que están, y de lucharlos, y de enfrentarlos, y de pedir perdón a Dios por los pecados y decirle, Señor, rompo las cadenas que quieran atarme. Algunas personas están atadas por la apariencia y harán cualquier cosa para sostener su apariencia. La cadena te ató, te esclavizó, no sos libre. El que es libre vive bien. En el momento de la escasez y en el momento de la prosperidad. Vive bien cuando tiene y cuando no tiene. Cuando las cosas andan bien y cuando no andan tan bien. La Biblia dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que fuera de Dios el hombre no encuentre nada más. ¡Aleluya! Vendrán momentos buenos o momentos malos, pero vivirlos bajo la presencia de Dios es vivirlos en victoria. Aleluya. Vamos a orar hoy. Tal vez haya personas que quieran dejar hoy de vivir la vida que están viviendo, renunciar al pecado, pedir perdón a Dios por los pecados que dejan que entren a su mente y a su corazón. Sé que hay creyentes que van a hacer esta oración y aún personas que están escuchando este mensaje a través de la radio y del cassette. Yo voy a invitarte a que cierres tus ojos.
Y que repitas esta oración. Aquellas personas que quieran renunciar al pecado. Los que sientan que en su vida hay cosas que le atan. Cierren sus ojos los demás, por favor. Los que quieran renunciar al pecado y estén escuchando este mensaje, digan después de mí: Señor Jesús. Señor Jesús, En esta noche me doy cuenta de que mis errores y mis pecados formaron una cadena que me estaba atando y que me estaba encadenando. Señor Jesús, hoy quiero pedirte que me liberes de mis errores y de mis pecados. Y quiero que me ayudes a vencer la tentación, a vencer el pecado y a ser libre. Porque tú dijiste que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Señor, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.